Buenos días. Bueno, vamos el día de hoy a informar. Queremos dar tres buenas noticias. La primera tiene que ver con el incremento que se logró para que Estados Unidos compre más azúcar a los productores mexicanos. Esto es muy importante porque ayuda a el sector cañero. Se debe de tener en cuenta que un ingenio es una fábrica, una factoría que produce dinero y distribuye dinero, porque donde hay un ingenio viven muchos de esa industria. Los productores de caña, los trabajadores del ingenio, los transportistas, los mecánicos, el comercio, es algo muy importante y son miles los que viven de los ingenios. Entonces, conseguir el incremento de esta compra de azúcar va a significar ayudar a todo este sector. La segunda buena noticia es de que decidimos aumentar el precio de compra del maíz a productores de Sinaloa. También se va a explicar en qué consiste este apoyo adicional. Ya tenemos establecidos precios de garantía. Se paga a los pequeños productores de maíz 5,610 pesos por tonelada, a los pequeños, pero hay muchos productores medianos, grandes, que nos pidieron también un apoyo, un estímulo, y se les va a otorgar en la medida de nuestras posibilidades. Y la tercera buena noticia es de que ayer el Senado aprobó por mayoría, solo un voto en contra y una abstención, la reforma al artículo 4 constitucional para elevar a rango constitucional, para convertir en derecho la pensión a los adultos mayores, la pensión a niñas, niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias pobres y la atención médica y los medicamentos gratuitos. Esto es único, es histórico. Celebro que hayan cambiado de parecer los senadores del PAN, porque
en la Cámara de Diputados votaron en contra. Y ahora, a pesar de que un senador, Gustavo Madero, subió a expresar que estaba en contra, al final solo un voto del PAN en contra y una abstención de un independiente. La mayoría de los senadores del PAN votaron a favor. Esto es algo, repito, histórico por su dimensión social, aunque, lo voy a decir, porque mi pecho no es bodega y siempre digo lo que pienso, hoy aparece en el Reforma, en el periódico Reforma, que es un periódico conservador, que está en contra de la transformación, aparece que el Senado aprobó dádivas. Nada más le informo al periódico Reforma que estas supuestas dádivas benefician alrededor de 20 millones de mexicanos y que implican una inversión de 500,000 millones de pesos al año. No hay precedente de un programa así. Como que no merece que se diga que son dádivas. Pero bueno, somos libres y respetamos la libertad de expresión. Pero en estos momentos de cambio y de transformación se están definiendo las posturas y está saliendo el cobre. Qué bueno que cada quien tome su postura y se defina, y fuera máscaras, nada de hipocresía, nada de sepulcros blanqueados. Bueno, entonces vamos a pedirle a Graciela Márquez que nos informe de cómo estuvo lo de este acuerdo para la compra del azúcar. Con permiso, señor presidente. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Como ya les adelantaba el presidente de la República, nos da mucho gusto hoy anunciar que el viernes pasado cerramos el acuerdo o cerramos las reuniones que hemos tenido con la industria del azúcar para determinar el monto que informamos a los Estados Unidos de venta. La venta de azúcar mexicana a los Estados Unidos está regulada por un acuerdo que se llama el Acuerdo de Suspensión. Y este acuerdo, que inicialmente se firmó en el 2014, después se ratificó en el 2017 y en enero de este año logramos que Estados Unidos aceptara que México vendiera azúcar en su mercado por 1.6 millones de toneladas. Esto quiere decir que nosotros teníamos esa cantidad para abastecer a los Estados Unidos. Restaba, después de ese acuerdo de enero, ponernos de acuerdo con la industria nacional, primero para garantizar el abasto de México y ver cuál era el remanente o excedente de la producción nacional.
Y el viernes pasado, les decía, determinamos que sería 1.421.901 toneladas lo que se enviaría como propuesta a los Estados Unidos. Esta cantidad es considerablemente superior a lo que vendimos el año previo. En 2019, la oferta mexicana de venta a los Estados Unidos fue de 1 millón de toneladas y está siendo de 1.4 millones de toneladas. Esto es muy importante además, no solamente porque estamos garantizando el abasto nacional, sino también porque es una venta que se va a dar en condiciones muy favorables a los exportadores, dado el nuevo nivel del tipo de cambio. Los precios más altos del azúcar, además Estados Unidos es un mercado con precios altos del azúcar, entonces estamos vendiendo más azúcar a un mercado que lo paga mejor. Así se beneficiarán productores en 15 estados de la República, en 267 municipios, con una población aproximada de 15 millones de habitantes. Esto a nosotros nos da mucho gusto informarlo acá y sobre todo también nos permite tener una relación respetuosa, transparente y responsable con nuestro principal socio comercial en el tema del azúcar. Este es una noticia que queríamos informarles en todo el proceso, tanto del acuerdo con los Estados Unidos como las reuniones con los productores. Tenemos una colaboración muy estrecha, como lo tenemos en muchas otras áreas, con la Secretaría de Desarrollo Rural, de Agricultura y Desarrollo Rural. El trabajo con el secretario Víctor Villalobos es cercanísimo y tenemos una colaboración constante en el tema azucarero y en muchos otros temas donde se cruzan las áreas de su secretaría y la Secretaría de Economía. Otra buena noticia tiene que ver con el abasto para los próximos días y semanas. Las reservas estratégicas del INCONSA y DICONSA nos permiten aquí informarles que tenemos una reserva de básicos para 100 días. Esto es muy importante para comunicarlo a la ciudadanía porque va a ser crucial que se sepa en todo momento que hay disponibilidad de productos básicos en medio de las medidas de contingencia que se tomarán por la presencia del COVID-19 en el país. Habrá que recordar aquí que hay 300 almacenes a lo largo del país y que a partir de estos almacenes se distribuye a 26,000 tiendas. Repito entonces, el abasto está garantizado en productos básicos para 100 días. Esto es muy importante porque así el Gobierno de la República garantiza y da tranquilidad a las familias sabiendo que habrá disponibilidad de productos básicos. También comentarles que estamos regularizando monitoreando y regularizando precios de tortilla, huevo y pollo. Ya habíamos presentado acá, en este mismo lugar, el tema del huevo y en las últimas semanas hemos estado monitoreando y regularizando y tomando acciones para la regularización de tortilla, huevo y pollo. Revisamos toda la cadena en cada uno de estos 3 productos y de la mano con la Procuraduría Federal del Consumidor realizaremos este trabajo. El procurador me ha pedido el presidente, le pidamos que venga acá el lunes a hablar de estos productos, en particular el de la tortilla. Informarles nada más, finalmente, que no me voy a quedar a toda la sesión del día de hoy, toda vez que tengo una llamada
una conferencia telefónica con el embajador Robert Lighthizer y la viceprimer ministro Chrystia Freeland para los trabajos de la implementación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Estamos avanzando muy rápidamente para tener listo todos los procedimientos necesarios para la puesta en marcha. Como sabemos, el tratado ya está negociado, no estamos negociando el tratado, sino simplemente estamos preparando la legislación interna, preparando los procedimientos aduaneros, las regulaciones uniformes del tratado para poner en marcha el tratado cuanto antes. Esto puede ser un impulso muy importante a la inversión y al comercio. Dicho todo lo anterior, entonces, pues vean que hay una colaboración con la Secretaría de Agricultura para los temas de azúcar, pero también los temas de pollo, de maíz para el caso de la cadena de tortilla y pues la pronta entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio consolidará el papel de México en la región de América del Norte. Buenos días y muchas gracias. Le pedimos a Nacho lo del maíz. Buenos días a todos. Con su permiso, señor presidente, con su autorización, señor secretario de Agricultura. Como ustedes saben, hay precio de garantía para varios productos del campo. El día de hoy nos concentramos en el maíz para señalar que hay dos precios de garantía. Uno dirigido a aproximadamente 1.600.000 productores, digamos que están en el área de los más necesitados, productores pobres. Se beneficiarán de ese precio quienes lo deseen. De hecho, ya en este momento estamos en, digamos, las últimas etapas de esa cosecha. El precio es allí de 5.610 pesos, pero además se apoya a los productores con 150 pesos de ayuda para el flete, para el transporte, lo que equivale a dar 5.760 de precio. La cantidad que se puede, la siguiente imagen creo que es, bueno, aquí están los diferentes productos, pero la productividad que se puede esperar de estos productores, aunque son muchos, va a oscilar o oscila en 1 millón de toneladas de maíz en el año. Y hay otros productores muy eficientes que producen un maíz de excelente calidad, se diría el mejor del mundo, que son productores de Sinaloa, del sur de Sonora, de Tamaulipas y algunos lugares aislados más, que son los que ahora el Gobierno de la República, el presidente de la República, ha autorizado que se les garantice un precio de 4.150 pesos por tonelada. Estamos hablando de 20,000 productores medianos, es decir, de 50 hectáreas para arriba y comprándoles hasta un límite de 600 toneladas a cada uno de ellos. Lo que ocurre es que estos productores son muy eficientes y producen entre 5,5 millones de toneladas y 6. De los anteriores dije que esperaríamos una cosecha de aproximadamente 1 millón de toneladas. Aquí estamos hablando de cerca de 6. Y son productores magníficos. ¿Quiénes quedan fuera de este estímulo? Los muy grandes productores que no necesitan apoyo. Por eso tienen la limitación
de 50 hectáreas y hasta 600 toneladas cada uno de ellos. Hay algo importante que señalar. ¿Cuál es la diferencia entre un precio y otro? Es obvia. A estos productores estamos hablando, digamos, porque es lo preeminente, los productores de Sinaloa les pagarían en campo a precio de mercado más o menos 3,600 pesos la tonelada. Estamos pagando el estímulo lleva el precio hasta 4,150, es decir, más o menos 500 pesos por arriba del precio de mercado. En lo que hace a los productores más humildes, el primer precio que mencioné, estamos pagándole a cada uno de ellos aproximadamente 2,500 pesos más de estímulo, es decir, los más humildes están recibiendo muchísimo más. Pero estos productores ejemplares de México también merecen estímulo. Es menos por su condición económica, pero con ello garantizamos la soberanía o autosuficiencia alimentaria de México en el rey de sus alimentos, el maíz. Es todo. Bueno, la tercera buena noticia es precisamente la reforma al artículo 4 constitucional, y le vamos a pedir al consejero jurídico de la Presidencia, a Julio Scherer, que nos explique cómo fue esta aprobación en la Cámara de Diputados hace unos días y ayer en la Cámara de Senadores. Aprovecho para agradecerle a los legisladores de todos los partidos por este apoyo a la gente más necesitada y más vulnerable de nuestro país. Bueno, pues tenemos que estar muy contentos porque con esta reforma aprobada ayer se materializa ya el estado de bienestar. Difícilmente va a ser que esta reforma pueda echar marcha atrás, porque como ustedes saben, la tiene que aprobar 2/3 partes del Senado y de la Cámara de Diputados, y como bien dijo el presidente, ayer tuvimos, digamos, este beneplácito. Esta reforma beneficia a 20 millones de personas, se calcula una inversión de 500,000 millones de pesos y ahora tendrá nada más que pasar a los congresos locales para ya su aprobación definitiva y suscripción en la Constitución. Les vamos a leer lo que se aprobó y lo que se inscribirá ya en la Constitución. Dice, toda persona tiene derecho, es el artículo 4 constitucional, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general de acuerdo al artículo 73 de la Constitución. También dice, el Estado garantizará el goce de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos y condiciones que fije la ley. Para el goce de esta prestación tendrán prioridad los mexicanos menores a los 18 años, los indígenas de hasta edad de 64 años y la población mexicana que se encuentra en condición de pobreza. Las personas mayores de 68 años tendrán derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos y condiciones de que fija la ley. En el caso de los indígenas, esta prestación se otorgará a partir de los 75 años de edad. El Estado, conforme a la disponibilidad de recursos, deberá establecer un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles escolares pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza para garantizar la equidad y el derecho a la educación. Pero creo que la parte más importante de esta reforma es un artículo transitorio, que es el tercero transitorio, que por primera vez señala que tendrá que haber presupuesto siempre
superior al del año anterior para garantizar que la reforma no quede en letra muerta. Y el párrafo quedó así: el monto de los recursos asignados en el presupuesto de egresos de la Federación y en el presupuesto de las entidades federativas del ejercicio fiscal que corresponda para los programas de atención médica, medicamentos gratuitos, de apoyo económico para personas que tengan discapacidad permanente, de pensiones para personas adultas mayores y de becas para estudiantes que se encuentren en condición de pobreza, nunca podrá ser disminuido en términos reales respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Esto quiere decir que siempre vamos a tener un presupuesto superior para darle siempre apoyo a estas 20 millones de personas. Muchas gracias a todos, señor presidente. Bueno, estas son las tres buenas noticias y una más. Están ayudando empresarios en fortalecer todo el plan de salud ante el coronavirus. Lo quiero comentar aquí. Hace unos días entregó 50 millones de pesos la empresa Coppel para salud. Ayer el ingeniero Slim informó que va a entregar equipo médico por 1,000 millones de pesos. Y ayer recibí una carta de Germán Larrea entregando un hospital que construyó su fundación en Juchitán para que sea equipado, operado por el Ejército, se use si es necesario en la contingencia y posteriormente se destine a ser un hospital de especialidades para beneficio de la población de Juchitán, de los pueblos y municipios del Istmo. También es un hospital de 60 camas, es un hospital grande. Ayer se comprometió a que lo entregue en 10 días, porque ya faltaban detalles de construcción, y di la instrucción al secretario de la Defensa para que lo reciba y de inmediato comience su equipamiento para prepararnos, seguirnos preparando. Todo esto es bueno porque hay apoyo, hay solidaridad en estos momentos. Y yo espero que esta solidaridad se siga expresando, se siga manifestando. Entre más recursos tengamos, más camas, más equipos, más médicos, más especialistas, vamos a estar más seguros. Aunque ayer mencioné que lo mejor de todo es que nos cuidemos y que se tome en cuenta que la institución de seguridad social más importante de México es la familia. Lo voy a repetir porque lo he dicho y lo he escrito desde hace años. La institución de seguridad social más importante de México es la familia.
para que quede más claro, es más importante como institución la familia que el ISSSTE, que el seguro, que el gobierno. Entonces, por las características de la familia mexicana, que es un activo fundamental, un gran valor por su solidaridad, por su fraternidad. Ya hemos hablado de que en otras partes del mundo, con todo respeto, van creciendo los hijos y ya en la adolescencia les piden que ahuequen el ala. Esas son costumbres en otros países. Aquí no. Aquí no queremos que se vayan nuestros hijos de nuestras casas. Por eso abusan y se quedan más de la cuenta. Pero así somos. Y ayer también hablaba de ese seguro que significa el que se cuente con hijas en las familias, porque los hombres somos más desprendidos y no estamos pendientes de nuestros padres. En cambio, las mujeres, por lo general, siempre están ahí. Atendiendo a los padres. Que no se malinterprete esto que estoy diciendo. A veces también hijos, sí, pero por lo general son las mujeres las que están más pendientes de los papás. Entonces, en esta situación, ayer les pedimos y les volvemos a solicitar de manera respetuosa, reconociendo su importancia, que cuidemos a los adultos mayores, porque no vamos a resolver solo el problema en los hospitales, lo tenemos que resolver entre todos, y si tenemos ese baluarte que es la familia, esa institución tan importante, ahora, como en otros tiempos, como siempre ha sucedido, lo que pasa que no se subrayaba, incluso la izquierda cometió el error de dejar el asunto de la familia a la derecha, pensando de que lo importante era la colectividad, lo comunitario, la sociedad. No, claro que es importante lo colectivo, lo comunitario, lo social, pero la base, sobre todo en nuestro país, por nuestras culturas, por nuestras civilizaciones, lo fundamental es la familia. Si no se destruyó más a México, si no hubo un estallido de mayores dimensiones en lo social en nuestro país durante el periodo neoliberal,
entre otras cosas, fue por la fortaleza y la solidaridad, la fraternidad de las familias que resistieron, y donde hubo problemas de desintegración de las familias, hubo más problemas de descomposición social, de inseguridad, de violencia, donde se rompieron las familias. Entonces, para esta contingencia es muy importante el apoyo de nuestras familias. Abrimos, ahora sí, en general, vámonos atrás, vamos a empezar con las mujeres, con las compañeras. Tú y luego Claudia. Buenos y la días. compañera de atrás. Buenos días, presidente. Diana Veinte, Diario 24 Horas. Yo quisiera preguntarle sobre este anuncio que hizo ayer de que se incrementaría el programa de tandas de bienestar para los pequeños empresarios. ¿Cómo va a ser este censo? ¿A partir de cuándo se empezaría a hacer este censo? ¿Y cuáles serían los requisitos que van a tomar en cuenta? ¿Y a partir de cuándo podrían dispersarse estos recursos? También como parte de los anuncios de ayer, estos recursos que se van a adelantar a los estados, ¿ya comenzaron a enviarse desde ayer o a partir de cuándo va a ser? Gracias. Bueno, sobre lo segundo, he dado instrucciones para que a más tardar en esta semana se concluya la transferencia de recursos a los estados para la atención médica. Ya la mayoría de los estados tienen todos los recursos por adelantado hasta el mes de mayo, y en esta semana se termina. Quedan, creo que 5 estados pendientes, porque tienen que presentar algunos documentos. Es un trámite, pero la instrucción es de que todos los estados tengan sus recursos por adelantado hasta el mes de mayo. En esta semana queda. Y ya la mayoría de los estados ya recibieron estos apoyos. Porque lo que no quiero, hablando también en plata, es de que por politiquería se vaya a decir de que no ha entregado la Federación los apoyos en materia de salud a los estados. Esto no lo hacen los gobernadores porque son muy responsables, pero hay que actuar de manera precavida porque son tiempos de sopilotes, temporada de sopilotes. O sea, ahí me enteré también que otro periódico, ya no voy a mencionar el nombre, ahora va a llevar la cuenta de los muertos. Fíjense eso. Digo, no, la cuenta de los muertos, porque suponen, ¿sí?, que estamos ocultando el número de muertos. ¿Qué les parece? No, la prensa se controla con la prensa y afortunadamente ya la gente está muy despierta, muy avispada, pero la verdad es de mala fe, de malas entrañas. Esto demuestra que, entre otras cosas, los conservadores son malos, de Malolandia, malos de Malolandia. Bueno, pero ya, ahí le dejamos. La segunda pregunta. Sí. Miren,
Ayer tuvimos una reunión del gabinete, estamos preparando el plan general para la reactivación económica en su momento, vamos por parte. Ahora lo que nos interesa es el plan de atención por el coronavirus que los médicos, los encargados están conduciendo para que no haya infectados o que sean menos los infectados, que no haya muchos enfermos y desde luego que no perdamos a seres queridos, que no se pierdan vidas. Ese es el objetivo principal. Entonces está trabajándose en el plan de salud y estamos también preparando un plan para la recuperación en lo económico. Dentro de ese plan, que ya se han tomado medidas, repito, ya se decidió bajar el precio de las gasolinas y de los combustibles, sobre todo gasolina y diésel. Ya esa es una decisión que se tomó, que ya está convertida en hechos, en realidad. Nos falta porque hay quienes abusan, ¿sí?, de estas circunstancias, pero la mayoría está ajustando sus precios. Entonces, esto ya se decidió. Ya empezó la dispersión de recursos para los adultos mayores, que es la población que queremos proteger. Siempre hemos considerado como población objetivo de bienestar a los adultos mayores, darle atención especial, siempre, y más ahora, porque está demostrado que con la epidemia son los más afectados. Entonces, por eso la primera decisión fue enviar ya los recursos, ya salieron de la caja de la Federación, de la tesorería de la Federación, 42,000 millones de pesos para más de 8 millones de adultos mayores. Y desde el lunes ya tienen en sus cuentas la mitad, un poco más de estos 8 millones, alrededor de 4,500,000, ya tienen sus depósitos. Como 22,000 millones de pesos ya en las cuentas. Y nos quedan como 3,500,000 que ya empezó el operativo para entregar en campo. Se están reuniendo promotores con siervos o servidores de la nación, nos está apoyando la Guardia Nacional para llevar los apoyos a todas las comunidades, a todos los pueblos de México. Y tenemos como límite de entrega el 10 de abril, de la dispersión completa, tanto la bancaria como la directa personal. Entonces, esa es otra medida. Ayer también ya di instrucciones que se haga lo mismo con la pensión para niñas, niños con discapacidad. Se van a entregar también 4 meses, se van a entregar por adelantado, aprovechando de que vamos en brigadas a hacer la entrega de los apoyos a adultos mayores. Ya van a llevar los recursos y se dispersan los recursos para niñas, niños con discapacidad. Y así, esto mismo de ahora, el garantizar que
se pueda vender el azúcar, el garantizar que tenga buen precio el maíz. Esto va a ayudar y vamos a entregar 1 millón de créditos a la micro empresa, a los pequeños negocios, 1 millón de créditos adicionales a los cerca de 500,000 que se están entregando en las tandas para el bienestar. Nada más que en tandas del bienestar son 6, 10,000 pesos, que van a llegar hasta 20. Ese crédito es sin intereses y a la palabra. Por lo general es economía informal, es para los que se buscan la vida como pueden. Esos son 500,000 para este año. Es más, consideramos que se termina ese programa de entregar todos los recursos en agosto. Vamos a adelantarlo. Y adicionalmente 1 millón de créditos de 25,000 pesos cada uno. 25,000 pesos por crédito. 500,000 para economía formal y 500,000 para economía informal. Esta es una primera etapa. Estamos hablando de una inversión de 25,000 millones de pesos con este propósito. La mecánica de entrega es buscar el mismo mecanismo de las tandas de bienestar, además que con el respaldo de Nacional Financiera, de la Banca del Desarrollo, que va a cumplir con esa función. A 3 años el crédito, con 3 meses de gracia. O sea, se entregan los 25,000, no abonan en los 3 meses y empiezan a abonar en promedio 1,000 pesos mensuales hasta que terminen de pagar los 25,000. Con el interés del Banco de México, 6.5 anual en este caso. Son 2 niveles. Los más pequeñitos es sin intereses. Estamos hablando aquí de un nivel superior, pero sigue siendo muy pequeño, con muchas facilidades. Entonces, ya se va a hacer la selección. ¿Con qué criterio? Cuando se levantaron los censos para los programas de bienestar, se inscribieron solicitando crédito. Fue una de las demandas más notorias, requeridas, alrededor de 3 millones de solicitantes, ya que tenemos ahí una reserva, ¿no? Entonces, de esos 3 millones ya se han atendido con las tandas, calculamos que como 1 millón, desde el año pasado a lo que se va a atender ahora, y de ahí se va a hacer la selección buscando que sea gente humilde, trabajadora, que sean pequeño comercio,
dueños de pequeñas fondas, taqueros, taxistas, que entren en economía formal o que hay muchos que no tienen formalidad, pero que viven de su trabajo y hay que apoyarlos. Presidente, ese es un plan. ¿Y no se priorizaría a los pequeños comerciantes que estén en los estados donde se concentre más la epidemia? Sí, ese es otro factor. Ese es otro factor donde resulte más afectada la economía popular. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Buenos días. Para preguntarle, además de estos apoyos a las micro y pequeñas empresas, si su gobierno tiene un plan en materia económica para la economía formal, la grande, digamos, la generadora de empleos, ¿en qué están pensando, cómo apoyarlos en esta contingencia del COVID, más la caída de los precios del petróleo que ya sabemos? Sí. Nada más aclararles que el 90% de los empleos formales los generan los pequeños, o sea, las micros empresas, las pymes, el 90%, porque las grandes empresas pues están muy desarrolladas en lo tecnológico, entonces es de uso intensivo de capital, pero no necesariamente de mano de obra. Los procesos están más automatizados. Entonces, son las pequeñas las que generan más empleo. Y ahí es donde vamos a apoyar más. ¿Cómo se apoya a toda la actividad productiva? Pues no aumentando los impuestos, no aumentando los energéticos, no permitiendo la corrupción, es apoyar. Pero estas propuestas para posponer, por ejemplo, pago de impuestos o posponer las declaraciones. No, eso no. Ya el modelo neoliberal no se aplica. Ya saben qué hacían en época de crisis, ¿no? Lo primero era pedir prestado, ¿no? Entraba el Fondo Monetario Internacional. Cuando Zedillo se embargó el petróleo mexicano. Había una cuenta en Nueva York y todo lo que vendíamos de petróleo iba a esa cuenta y no lo podía tocar ese dinero el gobierno de México hasta que se pagara un crédito de 20,000 millones de dólares. Ya no existe eso. Existe, vamos a decir, un compromiso de que podemos disponer de un crédito. Creo que es del orden de 10,000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, pero no vamos a recurrir a él. Afortunadamente tenemos reservas y no vamos a endeudar al país. Entonces, primero, no es la misma receta, primero. Segundo, se protege primero a los débiles, a los pobres, a los necesitados. Ya no va a haber, como sucedió con el FOBAPROA, de que llegue una crisis y no solo se protege, sino se les permite saquear a los de arriba y nos pasan la cuenta a todos los mexicanos. Se convierten las deudas privadas en deuda pública. ¿Saben cuál fue la excusa? De que si rescataban a las empresas de arriba, esto
iba a llevar a la reactivación económica y fue un gran saqueo. Entonces, esas recetas ya no. Reducción al pago de impuestos, no, al contrario, lo que estamos buscando es que paguen impuestos los que no pagaban y siguen todavía sin pagar y creen que la van a librar porque tienen y no pagan, porque quedaron mal acostumbrados. No es poca cosa, esto no sucedía en otros países. Grandes empresas, corporaciones, bancos, no pagaban, se les condonaban los impuestos. Por eso están enojados. No solo eran parte de la corrupción, sino además no pagaban los impuestos. Y no estoy hablando al tanteo, tengo la información. Además ellos lo saben. Más que no voy a actuar buscando lo espectacular, decir, miren los bancos, miren las empresas, lo que hacían. No, además ya se reformó la Constitución, que era lo que me importaba, el artículo 28, y ya está prohibido el que se condonen los impuestos, pero todavía se quedaron con esa práctica. Entonces, no, tenemos reservas suficientes, ya lo he dicho, porque hemos ahorrado, porque no se ha permitido la corrupción y vamos a salir adelante. Gracias, presidente. Usted ha mantenido un constante diálogo con don Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y él consideró que los resultados de la consulta que cancelaron la instalación de la planta cervecera en Mexicali calificó esto como una decisión autoritaria empeñada en destruir la confianza en las inversiones. Sí, yo llevo muy buena relación. ¿Pero qué piensa de esta reflexión? Con Carlos Salazar. Pues que es su punto de vista, además está en su papel. Él defiende a ese sector, yo tengo que defender al pueblo de México. ¿Pero no ahuyentarán las inversiones? No, creo que no. Al contrario, si se pone orden, si se acaba con la corrupción, vamos a poder mantener un auténtico Estado de Derecho, no de chueco. ¿Pero había corrupción en esos permisos? Claro que sí, influyentismo, nada más es cuestión de pensar, de sentido común, que es el menos común de los sentidos. ¿Cómo dar un permiso para una planta cervecera que consume agua en donde hay escasez de agua? Y además que es producir elaborar cerveza con agua que vamos a exportar. ¿Y cuántos empleos? Sí, estoy hablando de la forma en que las empresas están automatizadas. Yo quiero el crecimiento, sí, nada más
que quiero que el crecimiento traiga aparejado el bienestar de la gente y que no se afecte el medio ambiente. Afortunadamente me buscaron los dueños de esta empresa porque quieren un acuerdo y yo estoy en la mejor disposición de recibirlos, de atenderlos, de escucharlos y que nos escuchen también a nosotros. La gente votó por un cambio y dijimos, no en el discurso demagógico, dijimos mandar obedeciendo, democracia participativa. Entonces, no vamos a imponer nada, no voy a llevar la Guardia Nacional para que se abra una planta. ¿Analizaron la implicación legal de si tendrían que pagar alguna compensación a la empresa por la cancelación, por la inversión que ya había realizado? Todo. ¿Y tienen que pagar? No sabemos porque vamos a ver, vamos a revisar el caso, cómo se dieron los permisos. Yo nada más les recuerdo de que cuando quien gobernaba Baja California, quien era gobernador de California, los gobernantes en Baja California decidieron una privatización del agua, ¿sí? Y luego entregaron estos permisos que corresponden entregar al gobierno federal todo lo que es el manejo de agua por ley. Entonces, hubo unas grandes movilizaciones de la gente, ¿sí?, en contra. Entonces, ya no es que se puede llegar a un acuerdo arriba, ¿sí?, en la cúpula, no. Entonces, vamos a buscar el entendimiento. Y Carlos Salazar, pues, está en su derecho, ¿no?, de expresarse y de manifestarse, y seguimos siendo amigos, pero yo soy el representante del Estado mexicano y represento a todos los mexicanos. Ya no es el tiempo de antes también, de que el gobierno estaba al servicio de una minoría. El gobierno era un comité al servicio de una minoría. Ya no. Ahora se gobierna para ricos y para pobres, se gobierna para todos. Y eso es lo que hacemos. Y vamos a seguir llevando a la práctica la democracia, la participativa y la representativa. Van a venir las elecciones el año próximo. Y de una vez les digo que no va a haber injerencia como era antes, y no se va a permitir el fraude electoral. Se acaba el fraude electoral. Me canso ganso. Presidente, para terminar, su expectativa sobre el inicio del proceso de extradición de Emilio Lozoya. Ayer la Cancillería ya hizo la solicitud formal a España. Pues va a proceder como los otros procesos que se están siguiendo. No hay impunidad. Va a proceder, estoy seguro, esa extradición y otras que están ahí. Y no hay influyentismo. Otra compañera. Presidente, buenos días. Preguntarle si en las reuniones del Gabinete de Seguridad tienen contemplado que, por ejemplo, la Guardia Nacional colabore en esta estrategia contra el COVID-19. Se lo pregunto porque desde la semana pasada se han dado una serie de saqueos en algunas tiendas de autoservicio y entonces
el modus operandi es que es por WhatsApp y que llevan incluso cubrebocas. ¿Y qué les diría pues a estas personas que están utilizando esta emergencia sanitaria pues para delinquir? Ya en algunos puntos, por ejemplo en la Ciudad de México hay algunos patrullajes, pero sí la Guardia Nacional estaría apoyando al respecto. Y en otro tema también sobre el COVID-19, hay mucha inconformidad porque algunos hospitales que van a servir para enfrentar esta emergencia, pues han reprogramado algunas operaciones de los beneficiarios. Entonces, algunos están molestos porque para una operación ellos tuvieron que esperar meses. Entonces, cuando ya se iba a dar en las siguientes semanas, pues resulta que esto se va a posponer para el segundo semestre del año en promedio. ¿Qué también le podría decir a estas personas? Gracias. Bueno, primero saber de qué se trata y ver si es real, porque la verdad hay mucha desinformación o muchas falsedades. Entonces yo esta pregunta se la dejaría a los médicos que nos informan a las 7 de la noche, a ver si es real esto, porque yo no tengo elementos, o sea, no he recibido pues quejas sobre esto, ¿no? Puede ser y hay que buscar la manera de resolverlo, pero primero vamos a que contesten, a que respondan los responsables. Acerca de la seguridad, nosotros continuamos con el mismo plan de garantizar la seguridad. No deben de abusar. Si estamos hablando de que no vamos a tolerar la prepotencia y la corrupción de delincuentes de cuello blanco, pues tampoco vamos a tolerar la delincuencia común, menos en estas circunstancias. Y decirles a todos, o sea, es lo mismo, así como los que estaban mal acostumbrados a no pagar impuestos, y tienen que ir aceptando de que ya eso se acabó, así también a los que se dedican a la delincuencia. No hay impunidad, nada de que tenemos comprada la plaza y estamos bien parados con los de mero arriba. Ya está arreglado todo. Puede ser que tengan sus enjuagues, pero con la Secretaría de la Defensa, con Marina, con la Guardia Nacional, con la Secretaría de Seguridad Federal, no. Y con la Presidencia, no. Entonces, que no se confíen. Puede ser que tengan en la nómina a policías locales, incluso estatales, ciertas autoridades en fiscalías que le están dando protección, pero eso ya se acabó, ya eso son remanentes. Ya es lo que va quedando y se va a terminar por completo. Entonces, que piensen en ellos, que piensen en sus familias, todos aportarnos bien. Y el gobierno da el ejemplo. 3, falta la compañera.
y ya son 4 mujeres, y después nos vamos con 4 hombres. Y vamos a buscar también los que no han preguntado, ¿no? Que llevan algún tiempo sin preguntar. Buenos días, presidente. Buenos días a todos, compañeros. Lourdes Piñasoria de Barlovento Informa, contra viento y marea. La pregunta es sobre un sector muy específico, el sector turístico. Hay el 65-70% de los hoteles son pequeñas empresas, son herencias que les dejaron los padres, sobre todo a mujeres, son restauranteros también, pequeñas empresas. ¿Qué va a suceder con ellos? ¿Va a haber un estímulo? Ya escuchamos lo que usted dijo sobre las taquerías, sobre estas microempresas, pero todas estas empresas que producen el 9% del Producto Interno Bruto con relación al turismo, que es el turismo, ¿qué va a pasar, presidente? Es una pregunta muy frecuente que nos hacen. Gracias. Sí, vamos a procurar que se reactive lo más pronto posible la economía, y esto va a ayudar mucho. Creo que esa es la mejor aportación que podemos hacer. Primero, el de hacer una conducción responsable ante la crisis. Ya va a haber tiempo de evaluar, porque habían voces pidiendo que se parara todo, que toque de queda, o sea, de manera alarmista, amarillista. Todavía el pasado fin de semana fui a Oaxaca y fui a un restaurante con una señora, comí, porque nos los piden, me lo piden. Miren cómo estamos, en qué situación. Entonces, ahí hice un video, entonces me acusan, ¿no?, de que cómo voy a ir a un restaurante, a una fonda. Yo les diría, ¿por qué no ir si no está prohibido? No está prohibido. Además, nuestra estrategia es muy clara. Vamos a protegernos y vamos a proteger a los más vulnerables, que es lo que estamos haciendo, pero procurar el menor daño posible, que no nos salga más caro el remedio que la enfermedad, los equilibrios que debemos de cuidar. Vean las redes, hay un video, porque todo esto ayuda. Además, el ingenio del mexicano. Hay algunas cosas que se deberían de patentar, porque es único. El otro día pregunté, ¿y será que fue un mexicano? Y entonces me dijeron, sí, debería de patentarse, porque es algo que tiene que ver con otro país y con una autoridad importante, pero es extraordinario el sentido del humor, de cómo somos los mexicanos, creativos hasta en los momentos más difíciles. Bueno, estaba yo viendo un video de un taquero que está ahora con el coronavirus, dice, no se amontonen 5 aquí, 5 por acá, dice. Entonces, y abren la cámara, ¿sí?, no hay nadie, nada más está él. O sea, sí, duele, es fuerte. Entonces, eso que hemos hecho de ir graduando, actuando con responsabilidad, ha permitido, ¿sí?, que no
se desplome por completo la economía. Por ejemplo, nos estaban pidiendo, esto lo digo ahora, que siguiéramos la misma medida de Estados Unidos de que cerráramos todos los vuelos. Y dijimos no, primero porque tenemos muchos paisanos fuera que tenemos que traer. Ahora que se cierran los espacios aéreos en otros países, tenemos que ir a buscar a mexicanos. Hoy di la instrucción a la Fuerza Aérea de usar aviones para traer a mexicanos de Argentina, con todo el cuidado sanitario y también de llevar a argentinos. Entonces, todo esto lo estamos haciendo para cuidar, o sea, sin decir no nos importa la salud, claro que nos importa mucho la salud, bueno, ya lo dije y lo repito, lo más importante es la vida, pero estamos cuidando de que no sea mayor de lo necesario el deterioro económico, de lo que se tiene que dar desgraciadamente por esta epidemia mundial y buscar recuperarnos pronto, ¿sí? Regresar a la normalidad con las medidas que vamos a tomar, que no consideramos deben ser necesariamente las mismas medidas que se han tomado en otros tiempos de crisis, que incluso hasta se han prestado a la corrupción. Por eso también son presiones, porque quisieran que soltáramos el gasto como era antes, y hay pruebas. Cada vez que había una emergencia, a soltar dinero, eso no, tenemos que cuidar el presupuesto para garantizar la protección de los más necesitados, de los más pobres. Y desde luego que vamos a fortalecer nuestra actividad productiva, nuestro mercado interno. En el caso, por ejemplo, de Quintana Roo, además de que vamos a buscar la normalidad lo más pronto posible, pues Quintana Roo va a tener solo por la construcción del Tren Maya, va a tener una inversión en 4 años de alrededor de 30,000 millones de pesos. Cada tramo del Tren Maya son 30,000 empleos y son 7 tramos. Entonces, todo esto va a ayudar. Entonces, si no tenemos recursos, pues tendríamos que cancelar esas obras. ¿Y qué significa? Que no haya empleos. Entonces, estamos cuidando todo esto. En materia económica, presidente, ayer el subsecretario Hugo López-Gatell por la tarde dijo, y lo ha reiterado en varias ocasiones, que están esperando que la curva de coronavirus no se dispare. Esto sería muy bueno en cuanto a número de enfermos que se tendrían que atender. Quiere decir que habría sería plana el contagio. Sin embargo, dijo que será hasta agosto, finales de agosto, septiembre, que podría pasar
la crisis de coronavirus. Esto pues ya evidentemente asusta a la gente porque se cree que la repercusión económica pues será hasta aquellas fechas. ¿Usted qué nos diría en ese tema? Yo Gracias. le hago caso a Hugo López-Gatell. Entonces, si él sostiene de que lo mejor es un incremento controlado, aunque nos lleve más tiempo, ¿sí? Si ellos están proponiendo eso, yo lo apoyo. ¿Y en términos económicos usted daría algún mensaje en ese sentido? Sí, vamos a hablar en su momento. Además, me preguntan ahora, ¿sí? Porque estamos viendo el comportamiento de la economía. Vamos viendo, aquí vamos a ir evaluando. Lo que sí quiero dejar claro es que en ningún caso va a haber abusos. Porque el caso del FOBAPROA, por ejemplo, fue por una crisis. ¿Sí? Y lo que iba a costar 110,000 millones de pesos ha costado 2 billones. Y así el comportamiento en otras crisis. Entonces tenemos que cuidar que no nos cueste. Miren, he estado hablando y hablando y hablando de la irresponsabilidad y la falta de solidaridad de los laboratorios y de los que venden productos médicos. ¿Saben? Hay una gran especulación en la actualidad, en aumento de precios de manera desproporcionada de estos señores. O sea, de nuevo mostrando el cobre. Entonces, por eso la indicación fue desde el principio, vamos a buscar comprar afuera, porque está podrida esta industria, está dominada por el lucro, también mal acostumbrados. Aquellos eran los que hacían y deshacían. Entonces, muchos interviniendo, diciendo, no, hay que llegar a un acuerdo, hay que llegar a un arreglo. O sea, se viene la crisis esta y vuelven otra vez a lo mismo. Mascarillas de 20, 30 pesos a 80 y así, ¿sí? Entonces, eso no, entonces no vamos a permitir, ¿sí?, que se lucre con la crisis. Gracias, presidente. Buenos días, presidente. Hans Salazar, de ZMG Noticias, Grupo Político y Zócalo Virtual. Precisamente en el tema del abuso de los aumentos de precio en la canasta básica, es una de las cosas que más está siendo. Incluso ayer ya hubo un operativo por gel antibacterial pirata, falso, que ya se está actuando por parte de Profeco. La pregunta sería, ¿intensificarán este tipo de medidas de estar sobre pues los comercios en general? Digo, principalmente se han estado también denunciando a las tiendas
grandes, supermercados, que es donde ha habido este tipo de abusos. Pero también en este tenor la gente también pregunta. El día de ayer, por ejemplo, un banco ya anunció pues recorrer el tema del pago de deudas, tarjetas bancarias, créditos, etcétera, por 4 meses. Ya lo hizo oficial. La pregunta también sería ahí, ¿hay pláticas al respecto con bancos, con este tipo de instituciones para poder apoyar a la gente? Digo, ya depende de ellos, pero el gobierno, su gobierno, está en pláticas o sabe de este tipo de medidas que se puedan estar tomando pues para bien de la gente y que no esté presionada con esta situación. Y por último, ¿qué posibilidades hay en estos tiempos de fake news y que se han arreciado particularmente con la contingencia sanitaria, que es tan delicada como pues es la salud de los mexicanos, la salud de todos? En las redes sociales, bueno, hay mucha queja, mucha intensidad con respecto a esto. Ha habido mucha respuesta de la gente difundiendo las mañaneras, difundiendo los mensajes del doctor Gatell, de usted directamente, pero arrecian muy fuerte. Y bueno, la gente pregunta, los internautas, qué tipo también de contrapeso, digo, no para eliminar la libertad de expresión, pero sí en la difusión de noticias falsas, de datos falsos que ya atentan contra la información verídica y en consecuencia de la salud de la gente. Y bueno, ya en este tenor de los medios la difusión en los medios de comunicación, ¿qué posibilidades, por ejemplo, hay? Es la propuesta también de mucha gente en las redes, de que los mensajes, particularmente de estas conferencias mañaneras, y a las 7 de la noche que se encuentran los doctores encabezados por el doctor Gatell generalmente, se pueden estar difundiendo ya también en tiempos del Estado, por lo menos en lo que pasan las semanas más difíciles, a través de los medios masivos de comunicación, y que se esté ocupando el tiempo del Estado que le corresponde. No permanentemente, pero sí en los días más difíciles, que es también lo que la gente está preguntando. Porque no toda la gente, perdón, presidente, tiene acceso a Internet. Desafortunadamente hay mucha gente que sí, pero también hay zonas en el país donde no tienen acceso y pudieran estarse informando a través de estos medios masivos. Gracias. Bueno, aprovechar para agradecerle a los medios que ayer se sumaron, porque dijimos que lo vamos a hacer, les vamos a pedir que nos ayuden a que haya una mayor difusión cuando sea necesario, no diario, pues yo creo que como lo estamos haciendo normalmente se informa y cuando se necesite pues los convocamos. Quiero aprovechar para agradecerles porque ayer se encadenaron voluntariamente varios medios de información, radios, televisoras, a ver si mañana ponemos la lista de los que participaron. Hubieron televisoras que transmitieron todo, más de 1 hora, y les agradecemos mucho por lo que tú dices, porque hay mucha gente que no tiene posibilidad de comunicarse por Internet. Todavía la televisión abierta, por ejemplo, llega a todo el país prácticamente. Hay canales de televisión que llegan al 90-95% del territorio. Esto no sucede con las redes sociales. Me refiero a territorio.
puede ser que poblacionalmente sí. Bueno, entonces vamos a usar eso cada vez que sea necesario y agradecerles por lo de ayer. Ayer nos vieron, se calcula, como 18 millones de mexicanos, con toda la cobertura, porque nos mandaron los que participaron sus audiencias y se hizo un análisis, pero sí, se está avanzando. Lo otro que preguntas sobre el tema de las deudas con los bancos, las tarjetas de crédito y crédito. Ayer ya un banco anunció. Mire, como hablé de la solidaridad, creo que surgió efecto, porque ayer mismo fue lo de Germán Larrea. Sí. Lo de Slim fue ayer, aunque él ya había hecho el compromiso de que no iba a despedir a ningún trabajador de sus empresas, que eso también es muy bueno, y ya aprovecho para informar que firmé el decreto. Va a publicarse hoy para los adultos para mayores, que se les dé permiso con goce de sueldo y con las prestaciones a mayores de 65 años o a enfermos de diabetes, de hipertensión. Bueno, aquí está. Todos ellos. Ayudaron. Esto es muy importante. Ya pasando esto, se transmite, nos ayudan, ya vienen los conductores, los analistas, los expertos, y ya no le hace que se lancen, pero se está dando un servicio a la comunidad que es muy importante. ¿Usted lo seguiría convocando a que sí, sigan haciendo lo mismo? cuando sea necesario, para que no se abuse. No tiene caso pues hacerlo todos los días. Celebro que Banorte sí, haya decidido dar una prórroga de 4 meses. De 4 meses. O sea, estoy pendiente de todo lo que están haciendo, porque hay unos que nada más se dedican a estar atacando, porque ni siquiera es crítica, son ataques. Pero hay otros que sí ayudan, que contribuyen, y son los momentos pues en que se requiere de la unidad de todos los mexicanos, la solidaridad, dependientemente de nuestras diferencias, esas las vamos a tener. ¿Sí? O sea, ya lo hemos dicho, no puede haber una sociedad perfecta, o sea, no puede pensarse que todos vamos a pensar igual. La democracia es pluralidad de puntos de vista distintos y garantizar el derecho a disentir, pero hay temas de carácter general que demandan de responsabilidad, no lucrar. Hay un libro que leí hace mucho tiempo que se llama La enajenación del hombre moderno, pero hace muchos años, estaba en la facultad, y habla precisamente de cómo con noticias dramáticas
dolorosas, se lucra o se utilizan esos hechos para afectar a adversarios. Entonces, cuidado con eso. Tenemos que diferenciar, podemos tener puntos de vista opuestos, pero no, con la vida no, con la dignidad de las personas no. Eso es lo que… Pero comentabas otra cosa. Precisamente con el tema de los precios que se ha usado. Y, por ejemplo, con Segalmex, que pudiera haber por la canasta básica de la alimentación de los mexicanos. Están que pudiera… los almacenes, ese es el informe de ayer, de Segalmex, llenos. Tenemos abasto suficiente. 100 días de alimentos. No hay ninguna preocupación por eso. Además, les voy a decir algo. Resulta que el papel sanitario se produce en México. Kimberly-Clark se lo produce, o sea, y ayuda también porque se hace con el bagazo de la caña, ¿sí, no? Papel reciclado. Con papel reciclado. O sea, ahí no hay problema, nada más que no le aumenten al precio. Gracias, presidente. Muy buenos días, presidente y funcionarios que lo acompañan. Ramón Flores, corresponsal de Contrapeso Digital. Presidente, el doctor Aldo Hernández Valencia, jefe de la Unidad de Neurología y Neurocirugía del Hospital General de México, ha sido denunciado por maltrato a los médicos residentes del Hospital General de México. El doctor Omar Antonio Gómez Valdés es el que lo está denunciando en específico. El médico residente tiene reconocimientos en España. También va a dar una conferencia en París el 21 de abril y es miembro de 2 asociaciones en Estados Unidos. Señor presidente, al doctor Omar Antonio lo separaron de su cargo indebidamente y también la UNAM en el área de posgrado tiene conocimiento de esto y no lo han pasado de año que le corresponde al 4º año de la residencia. Y aquí traigo todas las pruebas, si me permite entregárselas a través de Jesús Ramírez. Mi pregunta, presidente, es en específico. Ahorita con todo este problema que tenemos del coronavirus, tenemos que contar con el mayor número de médicos y no que los separen por problemas personales. El doctor solicita cambio de sede hospitalaria o rotación al Hospital Siglo XXI por 2 años para evitar las represalias. ¿Se le puede apoyar al doctor con este problema, presidente? Porque la verdad es que a este doctor con la pena lo sacaron a empellones del Hospital General de México y yo creo que no es válido ese trato a este doctor, presidente. Bueno, lo vemos con Jesús, ¿no? Okay. Mi segunda pregunta, señor presidente, también la semana pasada en nuestro programa de Contrapeso Digital, jubilados de Bancomer denunciaron que la empresa les ha violado sus derechos laborales al modificar varios artículos cuando ellos se van jubilados. Presidente, en este tema podría ser posible que el grupo de jubilados pues puedan ser escuchados por la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, ya que ahorita los jubilados pues son un grupo vulnerable también por lo del coronavirus. Sí, que los atiende la Secretaría del Trabajo. Okay, muchas gracias. Allá va, tú después. Bueno, los dos. Perdónenme la gana. Sí, buenos días. Juan Hernández de Grupo Cantón y el periódico Basta. Serían 2 temas en específico. Primero, en el caso del campo, aparte de lo que es el maíz, ¿qué otros productos más se están apoyando? En el caso del frijol, en el caso del aguacate, en el caso del jitomate y sobre todo lo que es en la cuestión del coronavirus. ¿Cómo están ahorita, de alguna manera, informando a los campesinos precisamente para tomar sus medidas precisamente preventivas? Y la segunda sería referente, bueno, ya lo acaba de mencionar, pero sí me gustaría que quedara claro el mensaje.
sobre estas personas que están abusando precisamente de la epidemia del coronavirus, que están alzando los precios, que están lucrando, que están mandando un mensaje de, ¿saben qué? Aquí me voy a hacerme a gusto. Muchas gracias. Sí, mira, sobre esto último, el martes, porque está trabajando en eso, está aplicándose, va a estar Ricardo Sheffield, no el martes, el lunes, y va a traer un informe de quién es quién en los precios de artículos básicos y quiénes son los abusadores. ¿Dónde está la especulación? ¿Dónde están abusando? ¿Habrá mano dura contra estas cadenas? De acuerdo a la ley se va a proceder, pero cuando menos aquí lo vamos a saber. Ya nada más para que los que nos están viendo, nos están escuchando. La vez pasada fui a Oaxaca, les comentaba, y llegué a una gasolinería y me decía el dueño, no solo es el precio, dice, aquí han venido y aquí damos litro completo, litro de a litro, y han revisado las bombas. O sea, pude comprobar de que las revisiones que se hacen, en efecto, se llevan a cabo y que los concesionarios están pendientes, que eso es muy bueno. Entonces vamos a hacer algo parecido y Ricardo va a venir aquí el lunes a decirnos, a ver, ¿quiénes son los más voraces? ¿Quiénes son los que están medrando? A ver cómo les va a caer. Entonces el lunes informamos. Lo otro, siguen todos los programas de apoyo a la producción, a los campesinos, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, y hay un amplio programa de sanidad que se está llevando a cabo. Se cuida mucho lo de la sanidad vegetal, la sanidad animal, tiene presupuesto. ¿Cuánto es el presupuesto? 4,000 millones para la sanidad. Y también las brigadas de bienestar que están trabajando, los servidores de la nación están también informando sobre medidas de protección a adultos mayores, para que no se infecten y nos cuidemos todos. Sí, gracias, presidente. Esteban Durán, del Grupo México Publica y Jalisco Publica Diario. Insistiendo en lo que algunos empresarios han estado solidarizándose en este sentido del coronavirus y que han estado pues suspendiendo temporalmente a sus trabajadores con los salarios sin que se les suspendan. Sin embargo, ellos piden también algún incentivo porque dicen que no pueden cargar con esta situación puesto que no ha habido producción o la ha caído muy baja esta producción y pues demandan que el gobierno federal les otorgue una ayuda para que ellos puedan soportar estas circunstancias. Esa es una cosa. Por otro lado, presidente, usted manifestó el 7 de enero que no iba a haber más casinos. En ese sentido, la secretaria de Gobernación también se expresó de esa manera, pero el 24 de marzo abrieron un casino en Cancún, el Macao, o sea que se han estado pasando por encima todas las instrucciones que usted ha dado aquí. Obviamente ha habido corrupción
con la entrega de permisos, y son permisos que se otorgaron en la administración pasada, pero que se están aprovechando con este nuevo permiso que se entregó. En este sentido fue Mara Lezama, la alcaldesa de Cancún, quien se dice entregó este permiso. Y también se menciona que uno de los principales accionistas es el llamado Niño Verde, quien tiene aquí pues sus intereses. Hay preocupación por colectivos ciudadanos de los problemas que se puedan derivar de la apertura de este casino. Repito que es un casino que se abrió con un permiso viejo y que en actual se le otorgó Mara Lezama. Entonces, un permiso viejo que la administración pasada otorgó por parte de la Secretaría de Gobernación, la pasada administración. Entonces, ¿va a haber alguna sanción? ¿Habrá clausura de este casino para evitar más problemas en este sentido? Y que obviamente pues hay corrupción. Bueno, acerca de tu primera pregunta, pedirle a los empresarios que nos ayuden no despidiendo a los trabajadores, que en el caso de los mayores de 65 años o enfermos por diabetes, hipertensión, algún problema renal, las mujeres embarazadas que les den sus permisos con pago de sueldo, con prestaciones, que nos ayuden, porque no es nada más el decreto. ¿Sí? Tengo la facultad para hacerlo en el marco de la contingencia sanitaria. Tengo facultad para hacerlo. Pero no es un asunto legal nada más. Es algo que tiene que ver con la solidaridad, con la dimensión social del empresariado. Es el momento de demostrar que somos solidarios. Y eso también aplica para lo otro, para decir, voy a seguir contribuyendo con mis impuestos porque ese dinero se utiliza para apoyar a los más pobres. Si ellos no pagan impuestos o no contribuyen, no hay recaudación y no podríamos darle a los adultos mayores y a la gente humilde. ¿Y de qué va a servir ir a la iglesia todos los domingos o a los templos si no somos capaces de practicar el amor al prójimo? Entonces, eso. Acerca del casino, la instrucción es: no se abre ningún casino. Hay que ver nada más cómo está la situación legal, porque no corresponde a las autoridades locales, es un asunto federal. Entonces lo va a ver la secretaria de Gobernación. Gracias. Él quedó. Muchas gracias, señor presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión, Canal 14. Dos preguntas, señor presidente, si me las permite. La primera, se ha hablado de las medidas que se están implementando para afrontar esta crisis de COVID-19, pero preguntarle qué medidas se van a implementar para cuando termine esta cuarentena para reactivar la economía, sobre todo la economía familiar. Ya en estos momentos la Secretaría de Economía nos hablaba que está revisando lo del precio de la tortilla, del huevo, del pollo, pero
¿Cómo se va a apoyar a las familias cuando acabe esta cuarentena, cuando se pueda volver a regresar a las actividades? Y una segunda pregunta, señor presidente, si me lo permite, preguntarle, ¿se planea hacer un plan de apoyo económico para el sector industrial, específicamente manufacturas y otros sectores? Y bueno, regresando un poco a la economía familiar, preguntarle si Profeco podría estar realizando un quién es quién en los precios de los insumos para enfrentar el COVID-19 con esta alza de precios que se está dando con lo que mencionaba, cubrebocas, el gel. Esas dos preguntas, señor presidente. Gracias. Sí, en su momento vamos a dar a conocer todo el plan de la recuperación económica, en su momento. Ahora es atender la contingencia sanitaria y salvar vidas. Eso es lo primero. Y desde luego vamos a ir dando a conocer todo aquello que apoye a la economía familiar y más adelante el plan de recuperación. Estamos trabajando en eso. Y la Profeco sí va a informar el lunes. Aquí nada más hay que tomar en cuenta, no debe de ser una excusa, hay que tomar en cuenta, ayer escuchaba yo la conferencia del presidente Trump, en donde el Tesoro en Estados Unidos destinó recursos cuantiosos para la compra de equipos médicos que van a ayudar a enfrentar la epidemia en Estados Unidos. Estamos hablando de cantidades muy grandes de equipos. Entonces, además, esta pandemia está afectando a prácticamente todos los países del mundo y los equipos básicos y el tratamiento es el mismo en todos lados. Entonces hay demanda de estos equipos y eso lleva a que aumenten los precios. Pero eso es una cosa y otra es que se abuse. Vamos a pedirle también a Ricardo Sheffield que nos informe sobre eso, de los precios. Muchas gracias. Páramo. Gracias. Gracias, señor presidente. Arturo Páramo, Grupo Imagen, señores funcionarios, compañeros. Hay dos preguntas que quisiera ahondar, ya se han tocado, pero en respecto a los saqueos en las tiendas, señor presidente, se siguen convocando y en torno a ellas, ¿habrá algún tipo de operativo especial que se haga con fuerzas federales? Pienso en la Guardia Nacional, donde haya destacada, o alguna coordinación con los gobiernos de los estados. No es tanto que lesionen a las empresas, están aseguradas, pero sí ha habido casos y están registrados en videos en que se lastima gente que todavía está en las tiendas. Es cuidar la integridad de la gente que está en esas tiendas. ¿Hay algún operativo que se esté pensando para ello, presidente? Sí, lo estamos haciendo. La Guardia Nacional tiene instrucciones de proteger, de apoyar, de ponerse de acuerdo con los gobiernos estatales. Lo estamos haciendo esto y es delincuencia y también en algunos casos son hechos inducidos para generar caos. Califica como delincuencia organizada, es gente que se organiza usando mensajes, básicamente WhatsApp, sí, para convocarse en algún lugar. Sí, hay redes que actúan de esa forma y se están enfrentando y se van a seguir enfrentando
Ok. Y, señor presidente, sigue habiendo protestas de médicos. Ayer protestas de médicos, trabajadores de la salud, en clínicas, hospitales, que dicen que todavía no les llegan los implementos necesarios para afrontar la crisis que se viene. Eso ocurrió a lo largo de esta semana, está ocurriendo otra vez hoy, esta mañana. Ayer nos comentaba el doctor Hugo López-Gatell que se garantiza que van a tenerlos. ¿Ustedes creen que se trata de una real falta de insumos o es algo que está gestándose de otra forma? No sé, pienso en dirigentes sindicales o Las dos cosas. ¿Hay manera de afrontarlo de parte de ustedes? De que faltan insumos, ¿sí? Y aprovechan líderes para alentar estos movimientos. Es que también habían líderes en el sector salud que eran los dueños, pero hagan la investigación ustedes, o sea, todo me lo dejan a mí. O sea, señor, su gira del fin de semana es inalterable, ¿verdad? O sea, va usted sí, al norte del aprovecho país. de una vez para ya está programado. Mis malquerientes, decirles que voy a supervisar obras que estamos llevando a cabo, porque no quiero que se detengan las obras, porque eso significa desempleo, significa afectar la economía de la gente, y son obras importantes que estamos llevando a cabo. Entonces voy a ir a Bahía de Banderas, nada más a ver las obras. No va a haber concentración. Voy a estar con los técnicos y con las autoridades de Bahía de Banderas. Solo también, porque no podemos ser más de 100 y guardando distancia. Son libres los medios para asistir, pero un llamado respetuoso a que se organicen para que vayan menos, si se puede. También decirle a la gente, en este caso de Bahía de Banderas, que va a ir adelante un equipo, una brigada, recogiendo sus peticiones, que todas van a ser atendidas, que ofrezco disculpa, y esto lo siento, me duele, de no poder saludar de mano, de abrazar y besar, que no lo puedo hacer por la sana distancia, y que nada más así, que no lo vayan a tomar a mal. Voy a estar en Bahía de Banderas, San Luis Río Colorado, en San Luis Mexicali, Río Colorado, lo mismo, Badiraguato, en Mexicali, y cambiamos lo de Nabolato precisamente para evitar la concentración, y voy a ir a Badiraguato a supervisar el camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo. O sea, voy hasta el camino, hasta el tramo, hasta donde vamos avanzando.
lo mismo, ya regreso el domingo por la tarde. ¿Ese cambio en el formato va a ser durante el tiempo que dure la contingencia? Sí, al menos en esta semana así va a ser. Gracias. ¿Por qué no mañana? Quedas tú primero mañana. Primero. Segundo. Tercera. Ya. Primero, segundo, tercero. Ya. ¿Quién? 42. ¿Cómo? 4 y 5. Ya, ahí quedamos. Dios.